Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a hablar de los métodos estáticos. Los métodos estáticos son un poco diferentes a los métodos a los que hemos estado acostumbrados a utilizar. Los métodos estáticos se crean independientemente a la definición de objetos, es decir, que para poder invocar a un método estático no necesitamos tener ningún tipo de objeto de la clase, así como lo hemos hecho con los otros métodos que los invocamos utilizando un objeto. Voy a hacer un ejercicio y conforme vaya avanzando voy a ir explicando. Vamos a crear una clase a la cual vamos a llamar como operaciones numéricas. Esta clase vamos a tener allí dos métodos, uno para sumar dos valores y un método para restarlos. Esos métodos van a ser estáticos. Ponemos la palabra clave static, el nombre del método y los valores les voy a llamar como X y Y. Lo único que va a hacer ese método, bueno, aquí me está apareciendo, dice que no se permiten modificadores de sexo en constructores estáticos. Es que porque el método debe de tener un tipo de valor devuelto. Es public static, es int, y esto me está marcando porque necesita la sentencia return, ¿sí? Entonces vamos a declarar una variable la cual vamos a llamar como suma y nos va a sumar esa variable los valores de x más y. Y vamos a retornar el valor de la variable suma. Y ya se nos debe de quitar el error, ¿sí? Esto es lo que va a hacer el método sumar. Ahora vamos a crear un método que se va a llamar restar. Nada más le voy a cambiar el nombre y va a cambiar solamente el nombre de la variable, la operación que realiza, y aquí nos va a retornar la resta. Bueno, ya tenemos estos dos métodos que nos va a realizar una suma y una resta. Bueno, restar. Ahora vámonos al método main. Vámonos al método main y ahí vamos a realizar lo siguiente. Vamos a declarar dos variables, una llamada valor 1 y otra llamada valor 2. Tenemos estas dos variables, bueno, valor 2, valor 1 y valor 2. Le vamos a dar valor inicial de 0 y un valor inicial de 0. Vamos a ingresar los datos en esas variables. Aquí mismo en el método main vamos a poner ingresa el valor 1 y ese valor 1 lo vamos a ingresar. Sabemos que tenemos que utilizar lo siguiente, que es int.parse. Bueno, aquí es integer.parse. Aquí hacemos un parseo, esto ya lo hemos explicado, bueno, ya lo he explicado en varios videos, que lo que hacemos es únicamente que el valor que ingresemos por teclado lo vamos a convertir a un entero. Y ese valor con el operador de asignación lo vamos a almacenar en esta variable. Lo mismo vamos a hacer para el valor 2. Vamos a poner aquí, ingresa el valor 2 y esto lo vamos a almacenar aquí. Ahora, ya vamos a tener los dos valores en cada respectiva variable. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mandar a llamar al método. Vamos a poner aquí lo siguiente, console.writeLine, vamos a poner la suma de, y aquí vamos a concatenar la suma de valor 1 y vamos a concatenar lo siguiente, más valor 2. Vamos a continuar aquí, más valor 2 es igual a, vamos a concatenar aquí lo siguiente, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, aquí nosotros lo primero que vamos a hacer es que vamos a ingresar los valores en valor 1 y en valor 2. Vamos a suponer que ingresamos en valor 1 el valor de 100 y en valor 2 el valor de 200. Entonces valor 1 tiene el valor de 100 y valor 2 tiene el valor de 200. Luego aquí vamos a mostrar en pantalla lo siguiente, que va a decir la suma de
Y con este operador de concatenación vamos a concatenar el contenido de la variable valor 1, es decir, vamos a suponer que ingresamos 100, va a aparecer la suma de 100, concatenamos este string, esto puede generar confusión, esto no es lo mismo que esto es concatenación, es decir, une una cadena de texto con otra cadena de texto, y esto suma dos valores. Entonces aquí va a aparecer la suma de, va a unir el siguiente valor que es 100, y aquí va a unir el siguiente string, que es un símbolo de más, es decir, más, y va a agregarle el valor 2, que es 200, y va a aparecer la suma de 100 más 200. Aquí le añade la siguiente cadena de texto, va a aparecer es igual a, y aquí le añade lo siguiente. Aquí vemos que estamos mandando llamar al método sumar sin crear ningún objeto. Simplemente utilizamos el nombre de la clase a la cual ese objeto pertenece. Ponemos el nombre de la clase operaciones numéricas, luego con el punto el nombre del método y le pasamos el valor de 100 y el valor de 200. En el momento que hacemos esto, aquí mismo estamos mandando llamar al método operaciones numéricas, le estamos pasando 100 y 200. Se manda llamar al método, se copia el valor de 100 aquí en X y el valor de 200 aquí en Y. Luego aquí, con esta variable suma, vamos a almacenar el valor de 100 más 200 y aquí vamos a retornar el resultado de suma. O sea que esto nos va a devolver un 300. Quiere decir que en el momento que nosotros hacemos esto va a aparecer la suma de 100 más 200 es igual a y el valor de 300. Y va a pasar lo mismo con la resta. Vamos a hacer lo mismo prácticamente, nada más que vamos a cambiar el texto que va a decir la resta de 100 menos 200 es igual a, y aquí vamos a invocar al método restar. Vamos a poner a console.readKey. Bueno, mientras ejecuta les comento. La diferencia entre un método normal y un método estático es que los métodos estáticos no requieren que creamos objetos para poderlos mandar a llamar. Es decir, son métodos de clase. Además de esto, no se puede utilizar el operador this, ya que no se necesitan objetos para que estos métodos se puedan invocar. También podemos mandar a llamar a otro método dentro de un método estático siempre y cuando ese método también sea estático. Entonces, vemos aquí que si se ingresa el valor 1 vamos a poner 100, ingresa el valor 2 vamos a poner 200 y aquí dice la suma de 100 más 200 es igual a 300. Luego la resta de 100 menos 200 es igual a menos 100. Vemos aquí que pudimos realizar estas operaciones numéricas sin crear ningún objeto, simplemente mandando llamar al método directamente, ¿sí? De igual manera vemos aquí que el método main es un método estático. Esto es porque el método main nosotros lo mandamos a llamar sin necesidad de crear ningún tipo de objeto. El sistema operativo ejecuta, manda a llamar este método sin la creación de ningún objeto de que pertenezca a alguna clase a ese objeto. Entonces esto es lo que podemos ver